Gracias, Santiago, por la presentación. Gracias a Pipe, que es presidente del capítulo peruano en glaucoma, igual a Juan Carlos, a Walter y todo el equipo realmente que estamos en el comité. Igualmente, gracias por la asistencia de todos los oftalmólogos que hoy día nos están acompañando, ¿no? Se escucha, disculpa Santiago que te hagas la pregunta, pero no sé, me parece que el volumen anda, ¿se Escucha escucha bien? muy bien, no se Ah, ok, preocupe, está perfecto. muy bien. Sí, Bueno, se escucha bien. en esta oportunidad he querido tocar algunos puntos del Congreso, sobre todo algunos que me parecieron bastante interesantes. Eh, Primero, un tema bastante interesante que es el manejo de un mix, que es el AVIC, por parte del doctor Newell, Lyle. También otra segunda parte que la estoy tocando, que es un tema hablado por el doctor Valle sobre pressure flow. Y una última parte, como dice Santiago, efectivamente, donde generó un poquito de controversias o decisiones de los ponentes que estaban en ese momento, sobre unos puntos conversados por el doctor Fabián Lerner en lo que es el tema del glaucoma en el estrecho, con el doctor Mura. Recuerdo que ellos están debatiendo algunos temas sobre qué hacer o no hacer en algunas situaciones de ángulo estrecho, ¿no? Sacar el cristalino, de repente por ahí hacer una IP, no es conveniente, etcétera, ¿no? La edad, etcétera, si influye en esto. Ahora tenemos oportunidad de conversarlo de repente en más detalle. Bueno, antes de empezar, solamente como para ubicar un poquito a los MICs, qué cosas son, los MICs vienen a ser microincisiones AB internos, tienen estos requisitos, que son microincisiones AB internos, producen mínima disrupción de la anatomía, son efectivos realmente en bajar la presión y reducir el uso de medicamentos, tienen alto perfil de seguridad y una rápida recuperación. Entonces, como características de nuestros MICs que podemos tener. Igual es importante también cuando hablamos de mix saber en qué ubicación estamos en ellos, ¿no? Hay mix que son colocados en la malla trabecular, hay mix que realzan la facilidad del drenaje del humor acuoso, o hay mix que trabajan a nivel del espacio supracoroideo o subconjuntival. En este caso, por ejemplo, el que tocó el doctor Lyme, con bastante interés y muy bien presentada su charla, fue el AVIC, ¿no? Es una canaloplastía B interno, que en este caso realza el flujo de salida del humor acuoso a través del canal de Schlemm. Y el otro tocado por el doctor Valle, que es el pressure flow, que es un shunt realmente que permite drenaje al espacio subconjuntival, ¿no? Aquí tuve la oportunidad de tener algunas diapositivas y traérselas para ustedes del doctor Line, con gentileza nos proporciona algunas de sus diapositivas. Y justamente, qué mejor momento para poder mostrarlas ahora. Vamos a decir que en el AVIC, uno de los principales objetivos es tratar la resistencia, donde se da la primera dificultad, la salida del humor acuoso, que es en la pared, tanto la malla trabecular, la malla yuxtacanalicular y la pared interna del canal de Schlemm. Y además, aquí tenemos que evaluar también las venas, cómo está el drenaje a través de los venas, ¿no? Vasos colectores y vasos acuosos y venas episclerales, que son muy importantes en el resultado de estos procedimientos. Un tema interesante que tocó el doctor Lyon fue el término de barioscopía provocativa antes de empezar estos procedimientos AVIC o canaloplastías, ¿no? Hay papers, presentó un paper donde él nos comentaba que la barioscopía provocativa y la canalografía nos van a reflejar la función de salida del humor acuoso a nivel de su ruta de escape, ¿no? Para ello, ellos, en este paper, ellos nos daban a conocer cómo podemos nosotros evaluar estos parámetros para saber si vamos a tener éxito en un procedimiento de este tipo o no. Por ejemplo, interesantemente, había una forma de hacer esta barioscopía provocativa, por ejemplo, drenando humor acuoso de la cámara anterior, de tal forma que nosotros poníamos la presión intraocular por debajo de la presión venosa epiescleral
y eso permitía reflujo de sangre hacia el canal de Slem. Eso ya nos iba avisando que los vasos, a través de tanto con el Slem, vasos colectores, podían estar en cierta forma con mejor funcionamiento y poder darnos un origen de que podemos seguir adelante con este procedimiento para el éxito. Por ejemplo, ellos nos decían que al drenar humor acuoso y refluir sangre, cuando esta sangre, vamos a decir, cuando no hay una buena salida de sangre a la cámara, hacia el canal de Slem, o que podamos visualizarlo en ese nivel, esto nos está diciendo que los vasos colectores están totalmente colapsados y probablemente hay una atrofia de los mismos. Esto generalmente vemos cuando las presiones intraoculares están por encima de 50. Pero cuando el reflujo es parcial o en el canal de Slem, nos indican que el colapso también es parcial de este mismo y vamos a lograr ver visualización de sangre alrededor del ósteo. En este caso, nos avisa que las presiones que están de 40 a 40 podrían estar teniendo este resultado. Cuando las presiones son de 30 a menos, sí vamos a ver una visualización mejor de la sangre a nivel del canal de Slem. Y aquí nos avisa que esto es un indicativo que los colectores pueden estar en mejor estado y nuestro resultado puede ser también más alentador, ¿no? No solamente había este tipo digamos, de visualización, de poder saber a través de este reflujo, sino también hacer una prueba con fluoresceína, en la cual era inyectada en el canal y nosotros podíamos ver cómo esta podía fluir hacia cámara anterior. Cuando había una pobre difusión de la fluoresceína en cámara anterior, nos avisaba que la pared interna del canal de Slem y trabéculo estaban muy dañados, que tenía una patología importante. Cuando no lo era tanto así, la difusión era relativa, nos decían que tal vez no estaban tan colapsados, y cuando había una buena difusión de la fluoresceína en cámara anterior, indica que la pared interna del canal está muy sana y nuestro procedimiento va a tener el mejor éxito, ¿no? Revisando este paper, bueno, claro, efectivamente ellos hacen unas diluciones de fluoresceína, 3 gotas en 15 mililitros de suero fisiológico, lo inyectan y pueden visualizar de esta forma. Asimismo, también tienen otro parámetro para visualizar fluoresceína en los vasos episclerales. Cuando pintan una cantidad de vasos, que son más de 5, pues, nos dicen que el canal está en mejor estado. Cuando es menor de 5, nos dicen que el daño puede ser, digamos, intermedio. O cuando, digamos, no hay una buena tinción, nos dicen que de repente el colapso de los vasos está más comprometido, ¿no? En esta técnica, bueno, él habla de canalización del canal en los 360 grados con la técnica de Avic. Nos presenta una serie de sus casos, de 6 pacientes con glaucoma de ángulo abierto, en la cuales él, al realizar la técnica de Avic, logra en un estudio a 6 meses bajar la presión intraocular un 27%, ¿no? Igual nos muestra que logró también bajar su número de medicaciones de 2 a 0,5 en ese lapso de tiempo. Bueno, acá nos describió la técnica, ¿no? Nos dice que esta cánula, esta punta está específicamente de una forma espatulada que permite ingresar hacia el canal de Slem, ¿no? Hacer una dilatación de este y consta de estas 3 partes, una cánula, una boquilla y un activador. Asimismo, esta primera parte tiene un mecanismo de guía que facilita el paso por las adherencias y áreas de obstrucción del canal. Hay una vía de infusión en la cual se conecta el disco inyector para entrega de disco elástico y tenemos una fibra óptica que se conecta ¿no? y permite la iluminación hacia el microcatéter. Este es el equipo que permite la indicación. Nos mostró también cómo él hace la técnica. No, de hecho, no pude tener yo su video, pero él nos presentó un caso interesante de un paciente que tenía presiones intraoculares en el ojo derecho de 33 y 28 milímetros, tenía un copamiento como el que estamos viendo aquí, 0,8 en el ojo derecho y 0,75 en el ojo izquierdo, sus fotos clínicas. Aquí nos cuenta un poquito del historial de este paciente. Sus campos visuales en el 2016 estaban mucho mejor. En el año 22 sí había habido un deterioro marcado del caso, entonces
Acá también muestra su tomografía, donde vemos deterioro de la capa de fibras nerviosas de forma significativa. Y en este paciente le propone hacer una LIC más GAT más FACO. Nos muestra su casuística del primer día, ¿no? En el tercer día posoperatorio, que ya logra mejores presiones intraoculares. Y de repente algo interesante acá es cómo ellos, en este ojo izquierdo que operan, cómo ya se empieza a ver el lago de Slem dilatado en el tiempo, por ejemplo, en septiembre, muestra estos enfoques de esta parte escleral para ver cómo está el lado del SLEM dilatado. Eh, Luego, pasando los meses, ya en octubre, persiste la dilatación, el funcionamiento adecuado. Las presiones que logra es de 11, ¿no? De 11, 12. Y aquí ya prácticamente, después ya de unos meses, persiste la dilatación, aquí donde estamos viendo en la imagen, el canal de Slen, por eso es que mantiene las presiones intraoculares. Acá he visto que este segmento lo muestra incluso hasta 2 años, luego más. Y también nos comenta, nos habla algo sobre el GAT, y nos muestra unos papers donde nos dice que, por ejemplo, un trabajo monitorizado por la doctora Marlene Moster en Willis Hospital en Pensilvania, nos muestra una casuística de 66 pacientes en los cuales logran bajar la presión intraocular a 12 meses de 26 milímetros a 14, ¿no? Logrando una reducción del 44% y baja igual el número de medicamentos. Igual otro trabajo del ya conocido doctor Grover, donde también tiene una casuística bastante interesante, que trabaja en glaucomas primarios, glaucomas secundarios. En primarios logra bajas de presión en 7 milímetros de mercurio, ¿no? En secundarios logra mejor baja de 17,2, así como de medicación también. Nos dice que el GAT también es de mucha utilidad en pacientes para glaucomas, o mejor dicho, que tienen glaucomas congénitos o glaucomas juveniles, en una experiencia, digamos, realizada digamos, en este paper, nos demuestra una casuística no muy grande, de 10 pacientes, pero seguidos a 12 meses, congénitos y juveniles, donde nos muestra una baja en la presión intraocular de 27 a 14, ¿no? Igualmente, el número de medicamentos mostrando una disminución de 46%. Igualmente para congénitos. Resumiendo finalmente que el GAT es útil en glaucoma juvenil, infantil y congénito, donde está su mejor resultado. AVIC y GAT disminuyen la resistencia trabecular y postrabecular, evitan daño a la conjuntiva, preservando esta para el futuro, ¿no? Tal vez esta primera parte, no sé si tuvieran alguna pregunta o quieren que por ahí vaya siguiendo con otra de las pláticas de uno de nuestros ponentes que tuvimos ese día. Sí, Carlitos, yo creo que antes de entrar al segundo tema es interesante. Acá yo sé que la palabra se la voy a ceder a Juan Carlos y también por ahí yo tenía una pregunta, una apreciación, y es que, ¿por qué, y eso sería bueno que todos lo entendamos, ¿por qué hacer la viscocanalostomía eh, con GAT funciona mejor que hacer el GAT solo? O sea, ¿cuál sería la explicación que nos podría llevar a decir es mejor que yo haga la dilatación de todo el trabéculo y los canales versus romper solamente el canal, ¿no? Porque nosotros, siendo sinceros, estamos en un país que obviamente tiene recursos limitados. La mayoría, realmente en la mayoría de centros, hospitales, va a ser más fácil que podamos hacer un GAT, ¿no? O un GAT parcial, un EMI-GAT, y no podamos hacer esa técnica. Pero yo creo que habría que pensar qué le suma a esto, ¿no? O cuál sería la explicación por la cual le suma un poco hacer los dos procedimientos juntos, ¿no? Ah, de repente Juan Carlos ahí nos puede un poquito Eh, también. no, sí, yo le lanzaba la pelota a Juan Carlos. Le voy a cara de preocupado, pero No, mira, lo que pasa es que, ¿qué diferencias veo yo, no? Una de las diferencias es que es fuera del costo, es que es menos traumática la canaloplastía versus el GAT. Al ser menos traumática,
lo que veo es que anatómicamente restaura el sistema de drenaje y lo deja libre para futuras cirugías, ¿no? Pero tú lo combinas igual, o sea, haces Sí, la dilatación y luego haces GAT completo, o sea, rompes completo o solamente una parte, parcialmente, actualmente. depende del caso, ¿no? Por ejemplo, a los pacientes que están hipertensos oculares después de una QPP, por ejemplo, lo que hago es viscodilatar y hacer con el mismo catéter una trabeculotomía en el sector nasal. O sea, los dejo siempre a pacientes como que de glaucoma inicial a moderado o hipertensos, pero que sean más refractarios, hago las dos cosas. Y cuando no son tan refractarios, podrías hacer solamente la dilatación. Así es, solamente viscodilatación, ¿no? Ya. Y mucho hablaron también de los clics, ¿no? Ahí Lyle, me acuerdo que hablaba de los clics, y los clics es cada vez que estás retirando el catéter por horario del reloj, haces ciertos clics, ¿no? Al principio uno hacía menos por el riesgo de tener desprendimiento de cement, pero ahí vimos que sí se podía hacer, entonces a más clics también hay mejor control de la presión intraocular en el postoperatorio. Una, Pero si comparamos las dos, el GAT funciona increíblemente bien, ¿no? Se- o Pero hay sea, menos, acá en la dilatación no hay sangrado, de hecho, tienes una dilatación limpia, entre comillas, ¿no? Restauras el sistema. así es, Pero en los sí. casos que necesitas una reducción mayor, sí o sea, te conviene o sea, hacer una decisión parcial, o sea, un GAT, digamos, de un cuadrante, algo así. Sí, generalmente trato de hacer todo el cuadrante nasal, ¿no? Donde está la mayoría de los canales colectores, para tener un mejor resultado. Perfecto, ahora sí ya me queda un poco más claro. una de las ventajas también de este procedimiento, ¿no? Por ejemplo, la viscocanalostomía, y que lo estaba revisando ahora que estuve viendo pues, su clase de motor line, es que tiene la ventaja también que no solo nos permite comunicar el canal de Slem, sino también nos restaura la vía distal, ¿no? O sea, también los vasos colectores, hasta los vasos epiculares, porque el inyectar visco pues, nos permite abrir todos estos canales colapsados. Realmente, pues, es que hay un colapso de las paredes, ¿no? Tanto el canal de Slem, vasos colectores. Entonces, es una de sus ventajas que estudia Ujú. realiza. Sí, muchas veces al hacer eso, como que se observa en algunos pacientes un blanching o un blanqueamiento de toda esta zona cuando empieza a pasar lo que es el viscoelástico, ¿no? Claro. Y es una de las ventajas, pues, que se tiene sobre por decir, ¿no? Un iStent, que solamente es colocar en el canal de Slem, pues ahí ¿no? El dispositivo. Acá no, acá puedes explorar más adentro la vía distal, la vía de salida. Y Entonces, eso es buenísimo, Carlitos, porque justo lo que hablas del iStent, este, como que lo tienes que poner en el lugar exacto, ¿no? En donde están los colectores. En cambio, en este sí le vas a dar de todas maneras porque estás trabajando en los 360 grados, ¿no? exacto. Sí, sí. Eso. Yo tengo otra pregunta que me gustaría aprovechar del inicio de la charla que hablaste sobre el estado del trabéculo, ¿no? Porque en realidad, si nos ponemos muy exquisitos, sabemos que el GAT o la viscocanalostomía, la dilatación del trabéculo va a funcionar siempre y cuando los canales estén funcionando. Y tú hablaste del reflujo de sangre, ¿no? Eh, Cuando estamos terminando una FACO generalmente y vamos a ir por una cirugía angular, generalmente cuando ponemos el gonio quirúrgico vemos la sangre, ¿no? Y la gente se asusta porque dice, corto acá y todo va a sangrar, ¿no? Esa es una buena señal, de alguna manera, que está funcionando los canales porque ha habido una reducción de la presión. ¿Cómo cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo manejan? Si no hay por ejemplo, si no ven sangre, ¿se preocupan? O sea, esa señal Yo, que hay dentro de la cirugía, tratan de subir la presión, ¿qué es lo que hacen antes de empezar una cirugía angular?
Por ejemplo, en el artículo, ¿no? que mencionan, ellos hacen una comprobación más o menos de cómo está el sistema colector, el canal de Slem, ¿no? Y hacen una prueba tan sencilla así del reflujo de sangre. O sea, entran con una cucheta de 15 grados, sacan líquido de tal forma. Para ello, antes toman la presión intraocular con un tonopén, es lo que menciono. Drenan el líquido del humor acuoso, ¿no? De tal forma que tratan de poner la presión, vamos a decir, un nivel más o menos de 10 milímetros, de tal forma que te garantice que la presión intraocular esté por debajo de la tensión venosa epiescleral, que más o menos de 12, 14, ¿no? Entonces, cuando tienes esa gradiente, esa diferencia, es más fácil que la sangre ya refluya. Eso es uno de los indicativos. Y ellos se ayudan un poquito a que refluya más fácil colocando un gonio sobre los vasitos episclerales para que la sangre vaya y ellos puedan tener una idea de cómo está ese reflujo, ¿no? Si es pequeño o no hay, o es bastante. De acuerdo a eso, ellos pueden predecir más o menos el estado y el estado ¿no? El estado de los colectores, del sistema de drenaje y realmente el estado final de la cirugía, cómo es que la van a obtener, ¿no? Entonces, ese sistema, mira, tan sencillo como que podrían ellos ir teniéndolo claro, ¿no? Otro es el blanqueamiento, que dices, efectivamente también, ¿no? Aumentando presión. Pero sí, me pareció interesante y bien sencillo este de aquí. Bueno, después ya como comentamos, presentaron otro de la fluoresceína, ¿no? Pero ya como que Más ahí complicadito, requieres ¿no? tenerla, Más prepararla complejo. antes y ver cómo pintan los vasos episclerales, tener un poquito... y también cómo refluye hacia la cámara anterior. Por ejemplo, tiene un sistema de cuantificación en base al diámetro de la córnea, ¿no? Si es que el pasaje ha sido por menos de un cuarto de la cámara, de la córnea total, un octavo, un cuarto, más de un cuarto. Entonces, bueno, y un poquito más complejo, digamos, porque para temas de trabajo de investigación sí puede ser interesante. Pero para temas prácticos me parece que el reflujo es un tema bastante práctico e importante, ¿no? Sí, yo recuerdo que Davinder cuando vino a presentar su técnica hace muchos años ya, él decía, ¿no? Que le decía a sus pacientes que tenía que haber un reflujo de sangre, ¿no? Entonces que los pacientes le decía que si no había blanqueamiento y no había reflujo de sangre, no iba a funcionar, ¿no? Entonces los pacientes, lo primero que preguntaban después de la cirugía era si había habido blanqueamiento, ¿no? De la zona, ¿no? Walter, que estás muy calladito ahí, ¿cómo manejas ese tema del trabéculo? O sea, cuando ves que hay ese reflujo, ¿te alegras, te preocupas, le subes la presión un poquito al ojo para que no haya mucho sangrado al momento de hacer el GAT? ¿Cómo lo manejas? Sí. Primero que Sue no ha dado con tanto conocimiento, entonces por eso está calladito. No, mira, el primero que tiene que haber reflujo, pues si hay reflujo uno se alegra y definitivamente sabe que va a funcionar, ¿no? Pero me ha pasado ya en pacientes de repente con más avanzado que al principio trataba de hacerlos, donde había muy poco sangrado. Entonces, ese es el manejo que se le hace es lo mismo al paciente, ¿no? Antes de la cirugía explicarle que esperamos que sangre, esperamos una visión borrosa por 7 días, esperamos que si tenemos eso es éxito. Entonces, dejamos al paciente tranquilo y tenemos éxito con la cirugía, ¿no? Entonces, en la mayoría de pacientes, yo creo que la elección, sobre todo acá en nuestro país, es fijo, pacientes con un glaucoma secundario como cefalopatía pigmentario va a ir espectacular, ¿sí? Y lo que ahí quería de repente también agregar, ¿no? Es que justo cuando hablaban de la VIC, cuando pasabas en 360, hacías viscodilatación y luego podías hacer el GAT. Pero también lo puedes hacer quizás al revés, de repente no tan efectivo. Es hacer un GAT y comenzar a llenar la cámara con bastante volumen de líquido viscoelástico y se puede ver cierto blanqueamiento también. Entonces, una forma de hacer, como se dice, una bica al revés y un poco más económico, ¿no? O sea, presurizar la cámara con visco. Totalmente. Presurizarla con visco, haces un poquito de blanqueamiento o al final inyectas bastante solución salina para buscar un blanqueamiento. Es más, David tiene un video muy bueno sobre un blanqueamiento al final en 360 espectacular. Yo creo que lo presentó en el Congreso
y se vio bastante bien. Claro, con el irrigador y el aspirador, ¿no? O sea, irrigando, soltando, irrigando, creo, y ahí salía, ¿no? La ola. Así es, está el Clear Wave, pero también al final, o sea, ya terminando todo, haciendo como una, no sé si muchas veces cuando hacen una hidratación de la herida, sube la presión Ah, bastante alta, ujú. ¿sí? Entonces hace un blanqueamiento prácticamente obligatorio, prácticamente todo el líquido sale a través de los canales colectores. Entonces, eso también ayudaría, ¿no? Al final de la cirugía. Ojo, pero hay que tener en cuenta que, porque no sé qué opina de repente usted, ahí lo pongo sobre la mesa también. He escuchado algunos oftalmólogos diciendo, no, pues eso con el GAT le haces a un paciente con un glaucoma muy avanzado y puede funcionar. Pero si un paciente con glaucoma muy avanzado le llevas la presión más de 60, 70, 80, se van a perder definitivamente fibras, ¿no? Entonces, si tenemos glaucoma de leves a moderados, nos podemos dar el lujo quizás de hacer eso sin ningún problema. Sí, tener también como tip en pacientes con glaucoma avanzados y pseudofáquicos, pucha, el éxito es bien bajo, ¿no? Entonces, es bajísimo, ¿no? O sea, no creo que en avanzados pensar en otra opción, yo creo, antes de un mix, ¿no? Sí, Y, totalmente de acuerdo. ajá. Y Y sobre eso es todo el un riesgo mensaje que hablaste, importante, Walter, ¿no? poderoso, Juan Carlos, ¿no? Porque escuchamos de repente de algunos colegas entusiastas, ¿no? Con respecto a esta técnica, hay que dejar claro que son procedimientos que se pueden hacer, pero sobre todo tienen una indicación de un estadio, ¿no? Y Ujú. que tenemos que tener otras herramientas para los estadios más avanzados y que no es que pueda resolverlo todo, ¿no? Y qué bueno que venga también de tu parte eso, porque tú eres uno de los que yo creo que hacías a Vic antes que GAT, ¿no? Que viniera el Sí, GAT acá, ¿no? Ya sí, hacías a Vic, ¿no? Ahí todo el mundo ya sabía que manejabas la técnica. Entonces, eso es importante. Tiene su indicación, no es para reemplazar una trabeculectomía, pero claro, es una herramienta que llena un vacío en un estadio importante, ¿no? Así que está bien ahí. Yo creo que es bueno dejar eso en claro. sí, sí, definitivamente. No, es como ese espacio en que lo operabas al paciente de catarata y un paciente con glaucoma, entre comillas, controlado con 1 a 2 gotas, y antes no le podrías ofrecer nada, ¿no? Y ahora sí le puedes ofrecer un facogat, un facocanaloplastía a esos pacientes, ¿no? Entonces ahí ese gap lo llenas con este tipo de intervenciones. Sí, y ahí final, como se dice, ¿no? De parte de esto que ha hablado Carlitos, es básicamente si sangre es bueno. Eso es como dice, ¿no? Si es Exacto. Bayer es bueno, si es sangra es bueno. Entonces yo creo que la sangre no nos debe asustar. eh, Definitivamente hay que aprender a manejarla, pero es bueno. Ahí justo te iba a preguntar antes de, cuando haces el AVIC y luego haces el GAT, sangra menos, ¿correcto? Porque o sea, Sí, en teoría están llenos de viscoelástico los canales, menos reflujo. sí, exacto. Sangra menos, pero de todas maneras, cuando aspiras ya el viscoelástico, eh, de todas maneras hay sangrado, que estamos de acuerdo todos, es algo bueno, ¿no? Eh, Manejar el sangrado ahí justo cuando terminas la cirugía también yo creo que es importante, ¿no? En mi caso yo coloco una sutura, hidrato bien las incisiones y dejo una burbuja. ¿Ustedes qué hacen? Correcto, bueno, personalmente también hago lo mismo. Dejo, lavo, dejo súper burbuja de aire y espero un rato. Si veo que sigue sangrando, le doy un tiempo al paciente, aspiro ahí al momento, o si veo que hay mucho sangrado, lo saco al paciente, sale a operaciones, pasa a descansar, sigo con otra paciente y después lo vuelvo a meter para hacer un lavado final. Eso lo hago a partir de que un día tuve un paciente donde la sangre se me fue detrás del lente, Uf, sangre por es todos horrible. lados, una infemia terrible, entonces dije, eso no me, al chancho lo capan una vez. Nunca más volví a hacer eso, así que lo hago de esa manera, ¿no? Lo limpio, aspiro todo lo que pueda, el aire me funciona fabuloso, es bueno, bonito y no cuesta.
te ayuda bastante a hacer el tapón y generalmente nunca aspiro o jalo lo que ya se hace coágulo, ¿no? Lo dejo ahí para que sea como un taponcito y el día siguiente, 2 días, el paciente está mucho mejor. No sé, Santi y Carlitos, cómo harán. Mira, en mi caso yo dejo un rato, hago, hago menos pausa, digamos, no saco al paciente, pero hago una pausa, digamos, de unos 5 o 10 minutitos para esperar que el paciente tenga su coagulación, ¿no? Porque cuando lo sacaba antes siempre tenía un poco de sangrado, ¿no? Ahora que espero, con visco en cámara anterior, haciendo tapón, termino esos 5 minutos, aspiro el visco, siempre sí, sí, y evitando que haya una descompresión brusca, lo mismo, aire, eso ayuda mucho para que no haya una descompresión brusca de cámara anterior, procurar que las incisiones estén selladas, que sean autoselladas, ¿no? También. Y con eso he evitado sangrados en los últimos tiempos, o sea, no he tenido casi ninguno que me haya causado problemas. Así que por ahí que eso, un poco de paciencia. Claro, el tiempo es oro, ¿no? Entonces hay que esperar ahí en sala y si tienes muchos pacientes tienes que estar, digamos, esperando lo que te demoró más la espera de lo que te demoró hacer el procedimiento, ¿no? Pero es parte de evitar también el sangrado al día siguiente, ¿no? Sí, igual también los dejo con aire, exacto, y bueno, los casos que tienen con aire, y claro, siempre indicarle al paciente que va a haber borroso de todas maneras, ¿no? La primera semana, tenga cuidado de no agacharse por debajo del corazón, porque puede resangrar también después de la cirugía, de varios días después. Me ha pasado, he tenido un casito que después de unos meses ha tenido sangrado porque practicó yoga al paciente, ¿no? O sea, nunca me había comentado eso, pero vino asustada después de 5 meses comentó. Sí, eso de repente. Más bien, una pregunta, chicos, ustedes que también tienen, bueno, tienen bastante experiencia en esto. Por ejemplo, en el caso, si van a empezar un GAT, por ejemplo, luego de una FACO, y ven que el canal de Slen está muy rojo de sangre, vamos a decir. Bueno, la primera vez que estuve viendo, dije, no, dije, creo que casi entro a colocar la sutura, esto va a sangrar más. Entonces, por ahí que, no sé cómo manejan cuando tienen muy lleno de sangre. Antes de empezar está bien con sangre canal de Schlemm. Y, lo trabajan o por ahí aumentan la presión intraocular para disipar un poquito la sangre. ¿Cómo hacen su manejo? Por decir. ¿Empiezo? Sí, sí, Ahí. dale, dale. Eh, bueno, si lo veo así de esa forma, una vez que coloco el lente y veo el ángulo, primero coloco bastante viscoelástico, ¿no? Y siempre le digo a la enfermera que en el momento que ya hago la goniotomía o la otomía para entrar y comunicarnos con el canal de Schlemm, que me pase así en un segundo el viscoelástico y lo que hago es soltar el viscoelástico en dirección al endotelio para que baje todo el ifema y ahí descubro esa zona, ¿no? Eso es lo que hago. Excelente, excelente, Juan Carlos. Un problema que yo tenía antes era que la camilla que yo tenía usaba era muy plana, no había era plana, no se movía. Ahora sí utilizo el truquito de levantar un poquito la cabeza, que era algo que se describe como parte también de evitar eso, ¿no? Entonces, Ujú. eso es algo que también se puede hacer. Y lo mismo que dice Juan Carlos, o sea, visco, ahí presurizando la cámara anterior un poquito, para el momento de hacer el corte o la decisión, no haya mucho del flujo. Independiente de eso, igual va a sangrar, ¿no? Como uno dice, ¿no? Sí, Eh, es y, inevitable. y es inevitable, pero como digo, con el visco en cámara anterior, generalmente no es el problema. El problema te hace cuando sacas el visco y se viene todo, ¿no? Claro. Así es. Y la otra Y es, claro, lo que decía Santi, ¿no? El tren del embur inverso Ya. funciona fabuloso, colocarle bastante viscoelástico. Y, por ejemplo, si pensaba hacerle un GAT y veo eso, ya le hago un Gahook o le hago un Emigat. O quizás rote, ¿no? De repente un Kahook. Pero para no hacerle tanto, porque si nos comenzamos a entrar
a veces comienza a sangrar, como digo, los primeros casos que tuve, sangrado pero a montón. Entonces, tomar la decisión en ese momento, no sé qué opinan ustedes, de repente solo hacer un segmento y ya no hacer en 360 o 180 o simplemente unos 120 grados. Es de acuerdo a lo que, la decisión que vaya tomando, ¿no? Pero básicamente viscoelástico, tren Lemur inverso y menos corte. Estoy de acuerdo, completamente. También. Bueno, Carlitos, a ver si Vamos al segundo tema. Pasemos. segundo A tema. ver, otro de los temas interesantes que hubo fue la charla del doctor Batlle de República Dominicana, que habló sobre la evolución del microshunt como alternativa a la trabeculectomía. Bueno, él tiene publicado un artículo en el Journal de Glaucoma sobre 3 años de seguimiento sobre el dispositivo que colocaron, en este caso el Infocus, que tenía el nombre en ese momento, ¿no? Donde él lo hace con un grupo de pacientes del Bascom Palmer también. Fue hecho en el centro del Dr. Bang, en el Centro Láser de República Dominicana. Bueno, lo que realmente presentó su trabajo, ¿no? Donde ellos tratan de determinar la seguridad y eficacia de la cirugía empleando este dispositivo en Focus, ya sea implantado solo en combinación con FACO, ¿no? Realmente lo colocan haciendo un colgajo escleral, o quizás no también, y el tema es desarrollar un tubo suave adaptable hecho con un biomaterial el cual es compatible e inerte, ¿no? En este caso, este es el dispositivo, el Focus, que tiene 8.5 milímetros ¿no? de distancia. Se coloca a través de un túnel con una aguja de 25 gauge, ¿no? Entonces se colocan a nivel de limbo para desviar el humor acuoso de la cámara anterior al espacio, ¿no? Y estos yendo a través por debajo de la cápsula de Teno. Este es el dispositivo, como comentábamos, es un dispositivo externo insertado a través de un clavo de esclera. Se usa antimetabolitos, es un material biocompatible, tiene una longitud de 8.5 milímetros, un diámetro externo de 350 micras y un lumen de 70, ¿no? Este diámetro previene que no haya hipotonía y reduce la obstrucción también. Tiene dos alerones que permiten que también el dispositivo vaya a migrar hacia cámara anterior. Bueno, entonces ellos hacen este estudio observacional, prospectivo, ¿no? Es experimental. Por el momento no tiene aprobación todavía de FDA, pero sí aprobación en la Unión Europea. Y este estudio se llevó a cabo en Santo Domingo, en el centro del Dr. Batlle. Por aquí algunos, bueno, más que todo, él describe su técnica, en las cuales ¿no? disecan conjuntiva, colocan mitomicina por el lapso de 3 minutos a contención de 0.4, insertan el dispositivo, por ahí hacen un pequeño flap de esclera y lo colocan hacia cámara anterior, más o menos que introduzca una distancia de unos 3 milímetros aproximadamente, ¿no? Vamos a decir, por aquí, a 14 pacientes recibieron el microshunt solo y 9 fueron combinados con FACO. Ellos observaban el flujo a través de este dispositivo, que no haya fugas observables, no se produjo ninguna migración al término de sus 3 años de estudio, ¿no? Por aquí su resultado, que era lo más interesante y lo que queríamos escuchar del doctor, ¿no? Él logra una reducción con su dispositivo, una reducción del más o menos al primer año el 55%, al segundo año el 50% y al tercer año, que fue el seguimiento, del 55% respectivamente, ¿no? O sea, logra una baja del 50% aproximadamente al término de los 3 años. Bueno, por aquí la curva de supervivencia y bueno, esta es la apariencia que ellos tienen del dispositivo. La ampolla, como la podemos visualizar acá, es poco vascularizada, ¿no? Una ampolla donde se permite ver que el humor acuoso se distribuye en este espacio. Y por aquí estamos viendo en esta flechita cómo se visualiza el tubo, ¿no? Por aquí algunos eventos adversos, por ejemplo, en el caso de que fue colocado el dispositivo
standalone, o sea, solo el puro dispositivo, tuvieron 3 casos de contacto con el iris. Y aquí, por ejemplo, en el caso que lo combinaron con FACO, donde tuvieron buenos resultados postoperatorios también en cuanto a eficacia, eh, tuvieron 3 casos de hipotonía transitoria, ¿no? Menos de 5 milímetros después del primer día. Que lo bueno, se logró resolver. Eh, Diríamos que este pequeño estudio que ellos tuvieron fue diseñado para confirmar el procedimiento de implantes en humanos y para recopilar información sobre la seguridad y eficacia a largo plazo del dispositivo. La presión intraocular que ellos alcanzaban a los 3 años fue de promedio de 10 milímetros de mercurio, con una reducción de la presión intraocular en relación a la línea de base de 53%, ¿no? Más del 80% de los pacientes en este estudio tienen un apío que bordea de 14 milímetros de mercurio, lo cual sugiere una disminución suficiente para limitar la pérdida de la visión. Bueno, en cuanto a los adversos del estudio, son comparables o menores a los observados a otros procedimientos. Por ahí que ellos logran comprobar que sí es un dispositivo que va todavía con bastante viabilidad. Finalmente, dicen que el Infocus, este dispositivo, luego ya cambia a Pressure Flow, es fácil de implantar sin necesidad de disecar la esclera, en algunos casos, se puede ser colocado directamente sin disecar la esclera. Aunque no se han explorado en este estudio, creemos que el procedimiento se puede realizar en menos de 9 minutos. Ellos confirman esto y, ¿no? Inyectando antes mitomicina por vía subconjuntival. El microchunks que ellos colocaron se implantó en todos los casos. Por ahí será lo otro, lo novedoso, lo nuevo que nos habló el doctor, ¿no? Que tiene un dispositivo que es el Pressure Flow, que ya lo conocemos. Se utiliza en algunos países, no tenemos liberado aquí vamos a decir, en Perú. Me parece que algún país por ahí de Sudamérica, o si no son dos que lo tienen, ¿no? Es vamos a decir, un dispositivo que promete, puede ser incluso en algunos ya trabajos que se están realizando que es comparable con una trabeculectomía. Por ahí que sí se le ha visto buenos resultados. Un poquito que había la controversia si considerarlo como un mix, porque realmente los mix van a ver internos, pero este sí tiene salida hacia el espacio subconjuntival. Pero bueno, es una de las alternativas que se están teniendo ahora, ¿no? Por ahí si tienen un comentario, observación de repente, antes de pasar al otro. No, excelente, ¿no? Primero es eso, ¿no? La controversia, si considerarlo no mix. De hecho, está, recuerdo que Juan José mencionó que eso era un MIP, ¿no? Que es obviamente los que tienen ampollas, ¿no? Los BLEPs. Pero incluso, si lo consideramos dentro del grupo de cirugías con ampolla, al ser ave externo, también entra en controversia, pues, su símil más cercano sería el Zen, ¿no? O como lo conocen en algunos lados como Shen, ¿no? Pero el Zen, ¿no? Pero que sí se pone ave interno, ¿no? La ventaja que tiene el Infocus, ¿no? Es que es un material que no genera fibrosis. Y al no generar fibrosis, tiene menos riesgo de encapsularse, obviamente de fallar, ¿no? Eh, el gran problema que tuvieron en el desarrollo fue que cuando hicieron los estudios, en los países donde hicieron estudios no estaban aprobado hacerlo con mitomicina y fracasó muchas de las cirugías. Y eso generó que hubiera un inicial rechazo cuando se hizo el estudio para aprobarlo. Pero luego que empezaron a usar mitomicina, el éxito fue tremendo y eso permitió que se pueda aprobar de alguna manera eh, con un éxito muy parecido a la trabeculectomía. Y si pensamos en un procedimiento, un dispositivo que pueda ser cercano a los resultados que tenemos con las trabeculectomías, pero que sea obviamente mucho más estandarizado, porque teóricamente se puede poner igual, yo creo que
que el Express Shunt o perdón, el Infocus es el procedimiento que viene, ¿no? Ahora, Colombia ya lo tiene y estuvimos un poco ahí conversando con los que representan esta marca porque hay mucho interés de que entre al país, ¿no? Así que también dependerá un poco de nosotros, de que empujemos todos juntos. De ahí el capítulo de peruano de glaucoma está en eso, tratando de empujar un poco ese cauche para tratar de traer lo último, pues, ¿no? Al país, ¿no? Depende un poco también de nuestro interés, ¿no? Así que creo que pronto va a haber novedades. Sí, exactamente. Como dice Santiago, pues justamente en una charla también del doctor Ahmed, él habla pues de los MICs y los MIPS, ¿no? Los MIPS dependientes de ampollas, efectivamente, y él más o menos en su charla divide, ¿no? Como que los MICs podrían ser para glaucomas leves, moderados, pero para casos ya más avanzados, el pressure flow tendría que ser una alternativa muy pareja con la trave, ¿no? Como la trabeculectomía. Entonces, como que los van dividiendo ahí, ¿no? Van dándole su sitio de repente en algunas posiciones por la eficacia que están teniendo el pressure flow también. Sí, y también otra de las diferencias entre estos MIPS, entre el Zen y el Pressure Flow, es justamente el AVE externo, ¿no? O sea, se ha visto que como abren y tienen una mejor exposición a la mitomicina, porque haces como una trave, es un buen bolsillo, los resultados también son mejores. Se ha visto que hay menos needling en un pressure flow que en un Zen. Fuera del SIPS, ese que tiene bañado al implante de pressure flow, que es otro plus más para que funcione mejor, ¿no? Pero eso de que abrir bien y colocar bien la mitomicina, yo también creo que es mucho mejor que hacerlo por AVE interno como el Zen, ¿no? Eh, Tal vez pasamos a la siguiente charla por ahí, muchos. Sí, Si tienen alguna otra pregunta, ¿no? A ver, por aquí tenemos la última parte que justo hablamos sobre el tema del doctor Fabián Lerner, que tocó el tema sobre actualización en glaucoma por cierre angular. Realmente, en su charla muy interesante que escuché, bueno, al menos para resumir, porque fue una charla de más de 20 minutos, me parece, tuvo un poco más de tiempo el doctor Lerner. Básicamente se centró en el estudio SAP, ¿no? Para la prevención de ganglio estrecho, este ensayo, en el cual, para comentarles así, digamos, digamos, específico, este estudio, que lo comenta así, fue evaluar la eficacia y seguridad de la iridotomía periférica como profilaxis en sospechas de cierre angular primario en individuos chinos. ¿No? Los pacientes con sospecha de cierre angular, ¿no? Bilateral recibieron un láser en un ojo y el otro sirvió como seguimiento. Se siguió por 72 meses en el análisis con la intención de tratar, ¿no? O hacer la iridotomía. El desenlace primario fue incidencia de, bueno, por dicho, ellos quisieron ver si es que había algún paciente que tenía alza de presión ventricular mayor de 24, formaba sinequias o producía un cierre angular agudo, ¿no? Ellos vieron que los pacientes que se les realizó la iridotomía, por ahí presentaron algún evento primario, de los que han mencionado, en 19 casos en los pacientes que recibieron iridotomía y 36 en los casos controles, o sea, lo siguiente, ¿no? Por aquí las crisis agudas, o sea, en esta última parte, por ejemplo, pacientes que se les colocó la iridotomía en el lapso de los 6 años que dura el procedimiento, solo uno realizó un ataque agudo. Pacientes con iridotomía, a los 6 años solo uno realizó iridotomía, y los pacientes que no se les realizó la iridotomía, hicieron crisis aguda 5 pacientes. Es lo que él resalta en el estudio, ¿no? O sea, los pacientes que tuvieron una iridotomía, a los 6 años solo uno hizo una crisis aguda, y los que no se les realizó la iridotomía, a los 6 años 5 realizaron una crisis aguda.
Y si revisamos un poquito más de estos 5 pacientes, 3 fueron por dilatación. No es que porque empezaron directamente un evento agudo. Entonces, por ahí tiene estos puntos que él hace hincapié, ¿no? Fue un estudio de 889 pacientes, el 83% fueron mujeres. La incidencia del desenlace primario fue de 4,19 por 1000 ojos al año en los tratados versus 7,97 por 1000 ojos tratados al año de los no tratados. Hubo un evento primario en 19 ojos tratados versus 36 de los no tratados. La tasa de desarrollo de algún evento fue muy baja, menor al 1% al año. Los ojos que recibieron iridotomía tuvieron 74% de reducción de riesgo. Eso es lo que se resalta. La mayoría de los desenlaces primarios fue transformación de sospecha de cierre angular a cierre angular primario y no a una crisis aguda. La iridotomía no produjo complicaciones y la iridotomía produjo un beneficio muy modesto, ¿no? Puntos a favor de la iridotomía: dijo que es un procedimiento benigno, previene el riesgo de una crisis aguda por bloqueo pupilar. Y vamos a decir puntos en contra de la iridotomía: es que no es completamente benigno, podría progresar una catarata y podría generar un problema de iritis, diplopias y nequias. Básicamente, esto fue lo que él nos comentó del estudio. Básicamente, y él hacía una pregunta, ¿no? Si tuviera una paciente que le han... Y puso un caso cual vino la paciente preocupada, diciendo que le había dicho un oftalmólogo que tenía que ponerse una iridotomía porque ya tenía sus ángulos estrechos y que si no se lo ponía se iba a quedar ciega. Entonces él hace sus comentarios del doctor, que el riesgo pues, de poder hacer una crisis era bastante baja, que tal vez, como él dice en esos términos, es un resultado muy modesto el riesgo de que ella pueda tener una crisis aguda, ¿no? Por ahí no sé si hay algún comentario, muchachos, sobre este tema que les hincapié. Va a haber como 50. Uy, uy. Creo Claro. que Dale, dale. eh, es importante mencionar que es un consenso para todos que el cristalino juega un rol importante en el glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Eso lo tenemos que tener en claro. Yo recuerdo en el Mundial de Guadalajara 2016 que me fui a ver como quien veía una superestrella, Clement Tan, de Hong Kong. Tenía un webinar de toda la sociedad, digamos, asiática, y era muy complicado entenderles el inglés en ese momento, pero Clement Tan dio una charla muy buena. Yo capturé una frase que él decía, ¿no? Que nosotros estábamos acostumbrados a pensar en el cristalino como un elemento, este, digamos, que estaba enfermo cuando estaba opaco, ¿no? O sea, cuando el cristalino se había vuelto una catarata, ¿no? Y de alguna manera él decía que cuando el cristalino había crecido o estaba adelantado también era un problema, ¿no? Pero en este caso específico, entre lo que pones ahí, entre hacer o no hacer iotomía, eh, también tenemos que tomar en cuenta que es un procedimiento fácil, considerado rápido, con muy poco riesgo, y que en nuestro medio es complicado poder identificar todos los factores de riesgo que puede tener un problema, un paciente a futuro, ¿no? Es, eh, es decirle al paciente que no tome distintos medicamentos, es decirle al paciente que tiene que venir a controles periódicamente, es decirle al paciente que no pueden examinarlo con la pupila dilatada, que no puede tomar antigripales, que no puede tomar relajantes musculares, que no puede tomar antiespasmódicos, a un varón que no puede tomar tamsulosina. Estamos hablando de antigripales, fármacos o un relajante muscular, que son fármacos que prescriben con mucha facilidad, incluso sin tener que ir a un médico, o sea, yendo a una farmacia. Entonces, hay que tener en cuenta justamente eso, eh, que tiene un riesgo si lo hace una persona inexperta, pero creo que una idiotomía no presenta un mayor riesgo. Pero sí es cierto que hemos estado quizás identificando mal en todos los casos a quién deberíamos o no hacerle la idiotomía, ¿no?
Yo creo que esa es la pregunta. ¿A quién hacerla, no? Sino que yo creo que hemos estado acostumbrados como protocolo con estudios desde los setentas que a todos los ángulos cerrados se hace iridotomía. Y recién con estos estudios grandes ya como que se ha frenado todo y yo creo que la pregunta es esa, ¿a quién? ¿No? Yo en estos pacientes que veo sumo igual factores de riesgo. No sé si ustedes hacen eso, ¿no? Antecedentes familiares, que el nervio óptico, pues haya una diferencia de un 20% entre un ojo y el otro, hipertensos oculares, a esos sí les hago iridotomía, por ejemplo. Pero a un paciente que no tiene ningún tipo de factor de riesgo y solamente tiene el ángulo cerrado, yo creo que lo observo en estos momentos, ¿ah? No, no les hago iridotomía. Ok, Claro. hay que diferenciar una cosa, perdóname, Carlitos. Vamos a hablar de los tres estadios, ¿no? De lo que, para diferenciar. Una cosa es un paciente que no tiene la presión alta y no tiene glaucoma. Entonces, ahí es donde está la duda. Es un paciente que solo tiene el ángulo cerrado, con los criterios Ujú. de contacto iridotrabecular en más de 2 cuadrantes. Y ese paciente es de aquel en el que tenemos que decidir si hacemos algo o no. Y ahí está justamente las herramientas de cómo, de cuándo comenzar a hacer o no una iotomía, identificando obviamente los factores de riesgo, identificando eso. Entonces, no sé, ahí están las opiniones. Ya te escuchamos a ti, Juanca. A ver, Carlitos, ¿qué nos dices? Yo creo que también muy bien, muy interesante lo que dices, claro, evaluar a qué paciente, ¿no? Evaluar definitivamente sus factores de riesgo, como bien dice Juan Carlos, si tiene un antecedente familiar, de repente estamos ante un pacientito hijo único, o por ahí anda con unas presiones muy al límite. Pero también es bien importante no dejar atrás también un examen muy importante en estos casos que nos ponen un poco en el limbo, que es la VM, ¿no? Sí, claro. Para poder tener una idea más o menos, si estamos también de repente frente a un cristalino amplio, un bol amplio de cristalino, estamos en un iris plató, o estamos ante un bloqueo pupilar, ¿no? Entonces, tal vez esto también nos ayuda un poquito a tomar ciertas decisiones también. La edad del paciente es otro factor para poder reforzar estos datos. Bueno, sería el tema de estudiar un poquito más y poder elegir a los pacientes, como bien dicen, qué paciente sería un mejor candidato para una iridotomía, ¿no? Claro, obviamente los estudios han demostrado que no se van a hacer a todos, obviamente, ¿no? Todos no les vamos a estar diciendo hacerlo, pero sí por lo menos saber, tener claro qué pacientes son los que van a ir a una iridotomía, ¿no? Los que tienen más riesgo, ¿no? Sí, eso es cierto, pero no sé si les pasan las consultas de repente a todos los que están presentes. A veces me han llegado pacientes de 90 años, con ángulo, pero mejor dicho, está pegado al endotelio. El paciente presiona en 10, viendo muy bien, están felices, no tienen nada, ni siquiera les molesta absolutamente nada. O tenemos pacientes de 38, 37, 36 años que están hipertensos, ¿sí? Y que antes de repente no se veía tanto, pacientes tan jóvenes. Ahora hemos visto pacientes jóvenes con capa más temprana, en edades más tempranas. Entonces, todo se tiene que ir valorando, lo que dicen, poner en juego, ponerlo en la balanza. Pero finalmente, yo creo que cuanto más tiempo pasa un paciente con el ángulo estrecho, con mayor contacto iridotrabecular, ese trabéculo a largo plazo se va a dañar. Y aparte que se va a dañar, se le ha comenzado a subir la presión. Se le sube la presión, hay mayor riesgo de hacer glaucoma. Entonces, a esos pacientes se les hace el seguimiento. Yo por lo menos les hago endoscopía a todos los pacientes, tenga 18 años o tenga 95, a todos les hacemos endoscopía. Y si hay dudas, se hace un OCT y se valora en qué estado está o la VM, ¿no? Entonces, es difícil poder hacer esa situación porque nos podemos pasar por el otro lado, ¿no? Hacemos iridotomía a todo el mundo. Viene alguien con grado, iridotomía, ¿qué es lo que puede pasar? Pero sí, como le digo, yo estoy de acuerdo con todos ustedes que sí hay que hacerlo de acuerdo a la valoración que se tenga. Pero eso sí, si yo veo un paciente, como más o menos dijo también el doctor JJ Mura, por encima de 50 años, tiene algo eso y tiene hipermétrope alto,
Definitivamente la mejor opción es iridotomía o quizás una cirugía de catarata temprana. Recordemos que Ujú. también con cuanto más edad el ángulo puede estar, ¿no? Más o menos los estudios muestran edades 60, 70, pero nuestros pacientes se llegan con 80 años, mayor riesgo. O Lo, sea, es lo más práctico, ¿no? lo que pasa es que, volviendo al tema de factores de riesgo, no se han identificado en realidad cuál es el desencadenante, ¿no? Porque como tú dices, tenemos pacientes con ángulos que no los vemos, está el ángulo cerradísimo y no les ocurre absolutamente nada. Es más, los dilatan, les dilatan la pupila para hacerles un OCT, tú lo ves, le han hecho OCT dilatado, fondo de ojo y todo, y no le sube 1 milímetro de mercurio. Y en cambio tenemos pacientes que ni siquiera están tan cerrado el ángulo y terminan haciendo un cierre agudo. Por ahí hay estudios que hablan sobre la expansión del tejido uveal, del iris, la expansión del tejido coroideo, como mecanismo por el cual esto genera el cierre angular, pero no están seguros en realidad, ¿no? O sea, se ha visto que los pacientes que tienen un mayor grosor iridiano, o sea, que expanden el iris al momento del- del- de la dilatación, genera un mayor riesgo de cierre angular, pero nuevamente no está demostrado. Entonces, hasta que no encontremos ese elemento de medición que podamos distinguir en quién tiene un mayor riesgo y menor riesgo de hacer un cierre agudo, va a ser difícil que dejemos de hacer algo. Y como dice Carlitos, la VM. La VM es una herramienta muy importante, pero no es tan, incluso la tomografía de segmento anterior, yo no la uso tanto para que me midan el ángulo, que me digan cuánto de ángulo tiene. Es una de las cosas que dicen, necesito que me diga que tengo 19 grados, 20 grados, 15 grados, sino yo habiendo hecho la gonioscopía y sabiendo que ese paciente tiene un cierre angular, necesito a veces confirmar el mecanismo por el cual se ha cerrado el ángulo. No necesariamente es siempre un bloqueo pupilar. Muchas veces hay un mecanismo facomórfico, un iris plató o un quiste de cuerpo ciliar. Ese mecanismo que me va a permitir tomar una mejor decisión con respecto al manejo podría ser lo que nos lleve a utilizar la UM como una herramienta mucho más rica, ¿no? Pero no reemplaza la gonioscopía. Y ese es el gran problema, que muchas veces se quiere usar la UM como reemplazo a la gonioscopía eh, porque simplemente no sabemos hacer gonioscopía. Pero tenemos que hacer la gonioscopía sí o sí. Y la indentación, tenemos que hacer la gonioscopía dinámica y aprender a tomar decisiones con respecto a eso y utilizar la UM como un complemento a nuestras decisiones, ¿no? Claro, yo creo que hay que quedar así, Santi, bien claros en eso, ¿no? Gonioscopía, gol estándar para ver el ángulo, pero para ver un todo, ¿no? Es como ver solamente el nervio óptico al paciente y no ver la retina, ¿no? Algo parecido. Ver el ángulo por gonioscopía y la VM te va a hacer un complemento increíble porque vas a saber qué es lo que está pasando detrás, ¿no? O sea, yo creo que sí es algo que se tiene que complementar en estos pacientes que tenemos algo de duda, ¿no? Yo lo que les quería preguntar es, paciente, un paciente de 50 años, ángulo cerrado, presiones de 22, ¿qué harían? A ver, comienzo para abrir el Eh, debate. El claro. estudio, el estudio de Eagle justamente se hizo en pacientes que tenían más de 50 años y que tenían presión ocular elevada. Se hizo la lensectomía, la clear lens extraction, la extracción de glicerino claro, en esos casos. Tu paciente justamente tiene más de 50 años, presión elevada. Es un cierre angular, ¿no? Eh, yo creo que una lensectomía es una gran herramienta para esos casos. Eh, Obviamente, uno podría optar por darle una medicación, pero la medicación te va a bajar la presión, pero no va a resolver el mecanismo por el cual ha ocurrido el evento. Eh, y una iridotomía probablemente sea una opción, pero la iridotomía no baja la presión, desbloquea el ángulo siempre y cuando haya un bloqueo pupilar.
pero yo creo que ahí sí me voy. Si tiene más de 50 años, generalmente puedo proponer una extracción de cristalino claro. El problema sería si tiene 49. El estudio de Eagle no contempló pacientes menores de 50 años, ¿no? Claro. Entonces, habría que tomar la decisión con respecto a la edad, pero obviamente bromeando, ¿no? He tenido pacientes así de 40 años, ¿no? Entonces ahí es más difícil tomar una decisión 20-20 de lejos, no tienen hipermetropía, o sea, ven muy bien de lejos, no usan lentes. Es complicado tener que tomar una decisión con respecto a eso. Eso más o menos justo le iba a preguntar a Juanqui. Depende también cuánto vea, ¿no? Si tienes un hipermétrope más 6 más 7, upa, claro, definitivamente. Pero si como dice Santi, tiene 22, tiene 50 años, está 20-20 de lejos, uno dice, la pienso, dice, ¿no? No, yo le haría de repente una iridotomía, haciendo el seguimiento y quizás ofrecerles solo gotas, o después de la iridotomía, si el ángulo se abre verdaderamente, quizás un SLT o un manejo alternativo, ¿no? Pero claro, con 20-20 yo sí la dudo bastante con esos pacientes. Les digo, ¿no? Lo ideal es hacerte esto, esperemos unos años que sientas menos baja, o sea, mayor pérdida de visión y recién podemos tratar de manejarlo, ¿no? Pero yo te diría, depende cuánta hipermetropía tengas. Si es alto, olvídate, para cirugía de catarata. Claro, como dice Santiago, ¿no? Justo el caso que comenta Juan Carlos, ¿no? Es el caso que comparó el estudio de Gil. La pregunta es, ¿qué le hago? ¿Le saco el cristalino o le hago una iridotomía, ¿no? El caso justo del que ha puesto Juan Carlos, presión de 22, ángulo estrecho, presión paciente de 50 años. De hecho, el estudio de Gil comparó hacer extraer el cristalino versus iridotomía. ¿Cuál de los dos? Compararon y de hecho en el estudio pues la extracción del cristalino tuvo mejor resultado, ¿no? En estos pacientes, este tipo de pacientes así, relativamente jóvenes, de 50 años, en ese rango, ¿no? Sí, o sea, sí, por estudios podría ser la extracción de cristalino claro. Tu audio, Juanca, tu audio se ha cerrado. Gracias, gracias, Santi. Y justo el grupo de iridotomía era el grupo que más gotas usaba a comparación del grupo de extracción de cristalino, ¿no? Si tengo ese caso, eh, yo lo que les ofrezco es una faco refractiva. Ya ve de lejos, perfecto. Te pongo un lente para que veas generalmente me voy, no es el caso, no es la charla, pero me voy por un EDOF, ¿no? Me causa menos problemas y si lo dejas un poquito miope, ya tienes una visión lejana, intermedia y cercana, sin quejas de halos ni nada, ¿no? Entonces, les ofrezco una faco refractiva y en el momento les hago una viscogonioplastia, ¿no? O sea, les bajo la inserción con el viscoelástico en los 360 grados y les coloco el lente. Y a los 2 días le estoy operando el otro ojo y el paciente, pues, felizmente queda bien, ¿no? Yo voy por esa opción. Yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo en los últimos años también he optado por lo mismo. Les digo, bueno, nos tocó un problemón, pero tenemos que sacarle algún beneficio, ¿no? El beneficio que podemos tener es que, ya que tenemos que sacarte el cristalino, podemos colocar un lente intraocular para que puedas mejorar tu visión. Eh, si no tienen glaucoma, a veces sí me voy por un trifocal, o sea, porque no hay glaucoma, ¿no? Pero efectivamente, si es un paciente con un alto riesgo a futuro, creo que lo ideal sería pensar mal, como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Un EDOF es un lente que podría traernos menos problemas si el paciente, al fin y al cabo, sí desarrolla glaucoma en el futuro, ¿no? Así que estoy de acuerdo con ese manejo. Igual, estamos hablando de un paciente que ya tiene presión elevada. Yo siempre resalto esto porque el estudio fue hecho en pacientes que tenían presión elevada, no aquellos que solo tienen el ángulo cerrado, que no tienen la presión alta y no tienen problemas. Como se conversó en la charla, que era algo que dijo Fabián, también operar a estos pacientes tiene un reto, tiene que ser un cirujano experto y por lo tanto no es que sea pues, ya, le saco cristalino y ya está.
tenemos mayor riesgo de endotelio, de daño a la córnea, mayores complicaciones, y si es un ángulo muy cerrado, una cámara muy estrecha, un lente 30, 30 y tantos, estamos hablando de cirugías que tienen que ser hechas en manos expertas, ¿no? Tenemos una pregunta por ahí Borro uno. de, Sí, pucha, la de pregunta está Rolando. buenísima. Sí. El doctor Fernández, Rolo, un saludo desde aquí, como siempre. Dice, creo que es importante también que una vez que hayamos decidido la necesidad o no de la iridotomía, lo que le informemos al paciente y el explicarle que el procedimiento es opcional o mandatorio. Porque hay pacientes que han llegado muy asustados porque han entendido que es urgente, que se tiene que hacer un procedimiento porque si no se quedan ciegos. Y eso también, gracias, Rolo, para las lensectomías, ¿no? Tengo pacientes que llegan a mi consulta con sospecha de cierre angular, o sea, ni siquiera presión alta, ángulo cerrado, pero no tienen presión alta ni glaucoma, y les han dicho que tienen que sacarse cristalino, y llegan muy, muy asustados, porque dice, doctor, me han dicho que me tengo que sacar el cristalino, porque si no me va a pasar algo. Y ese paciente yo, oye, un ratito, ¿no? Tú tienes menos de 50 años, no tienes la presión alta, nada, o sea, un poquito de pausa, ¿no? Le bajamos dos rayitas al acelerador y vemos, perdón, lo mismo con la iridotomía periférica, ¿no? Hay que explicarle en base a qué se toma la decisión, ¿no? Esta Aquí hay pregunta está otra buenísima, pregunta, no ¿no? sé si Waltercito la quiere leer, por favor, ya que está Sí, muy Walter. callado. Waltercito. Me muero. Ahí está. Ok. Buenas noches. Si se trata de un paciente de 40 años, uy, esa está buena, que tiene iris platón, Buenísimo. cristalino facomórfico y ya presentó hipertensión ocular en el ojo izquierdo 2 veces con tratamiento de manitol endovenoso con PIO de 60, que se dio qué opción de tratamiento se plantearía. Esa está muy, pero muy buena. Y esa, ¿la respondo primero? A ver qué... Ok. Lo que yo le diría es básicamente ahí de repente con Juanca, quizás también lo diga, pero con el ICP, el endociclofotocoagulación sería el tratamiento ideal para un iris plató, porque al momento de hacer la coagulación del proceso va a girar, va a abrir el ángulo y sería la mejor opción. Bajamos la presión, abrimos el ángulo y se mantiene el paciente más tranquilo posible. Si no hay opción de un ICP, bueno, definitivamente ya una cirugía filtrante, ¿no? No sé qué opinan ustedes, muchachos. Mm, he tenido ese caso, ¿ah? He tenido ese caso, pucha, horrible, de verdad. Y por eso me estaba riendo, porque de una chica que llega así, exacto, con ese caso, ¿no? 40 años o 44 por ahí tenía, iris plató, ¿no? Eh, si es iris plató, solamente con una iridoplastía podríamos de repente esquivar este caso y seguir para adelante, ¿no? Pero si ya es facomórfico y tiene ya esos dos crisis de hipertensión ocular, yo me iría con una faco, le pongo un lente y en ese mismo momento le hago la endociclofotocoagulación, que en estos casos se llama de endocicloplastía, ¿no? Porque en el momento que tú ablacionas, ya rotas el problema. Y se ha visto que en estos casos, si solamente haces una facomultificación más implante de lío, por si acaso no resuelves el problema, ¿no? El problema de iris plató sigue. Ahora hay que ver que ese paciente que ha tenido, dice, dos crisis, dice, ha tenido Sí, si ha tenido dos, dos dos, crisis con un sí, aumento tan severo de presión, es probable que ya no estemos hablando de hipertensión, sino ya debe haber algo de daño a nivel nervio óptico, ¿no? Eh, es raro pues que haya tenido un aumento tan grande y que no haya tenido daño, ¿no? También hay que ver después de esa primera crisis cómo está el estado del endotelio, cómo está el estado de la córnea con respecto a eso, porque
al final lo que estamos evaluando con cualquiera de estos métodos es que al liberar el ángulo, el trabéculo vuelva a funcionar como antes, que sea un trabéculo que todavía esté sano, ¿no? O sea, cuando nosotros abrimos por idiotomía, por una FACO, ese trabéculo tiene que volver a funcionar. En muchos de esos casos, si es crónico, o sea, si ha habido mucho tiempo, ese trabéculo no va a volver a funcionar. Entonces va a depender, yo creo que en la primera crisis eso podría funcionar, pero si ya son muchas crisis que ha habido de aumento de la presión o mucho tiempo que ha estado con la presión alta, eh, pensaría yo en hacer ya algo un poco mayor, ¿no? Porque ese trabéculo probablemente ya esté completamente malogrado, ¿no? Dañado, ¿no? Ahora, lo ideal es lo que ha planteado Juanca porque ataca el problema digamos, de base, ¿no? Pero habría que pensar por ahí también en hacer una combinada si es que en algún momento es un caso un poquito de más tiempo, ¿no? Sobre todo por la edad. Pero sí o sí, sacar el cristalino. Eso no hay duda. No hay O sea, duda, es sacar el cristalino con algo más, de ¿no? todas maneras. Dependiendo del estadio, yo creo, del tiempo, de la cantidad de tiempo que haya estado con la presión alta. Pero no se puede dejar el cristalino. O sea, no es que le hacen una trave y ya está. Porque he visto gente que le hace una trave, pero eso no se puede dejar así. Y una preguntita, Santiago, ¿qué opinas? Porque por mucho tiempo, claro, se dijo que el iris plató, uno de los manejos era la iridoplastía también, ¿no? Que ya un poco como que ya no se está haciendo mucho ya. Bueno, no, ¿alguna opinión no sé al respecto? Hay algunos trabajos, no recuerdo bien la referencia, que en más del 80% de los casos, haciendo una idiotomía, se resuelve también parte de los iris plató, ¿no? Probablemente porque no sean verdaderos iris plató, eh, pero la idiotomía resuelve gran parte de los problemas, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos, el iris plató, la idioplastia podrían ser un complemento a la idiotomía en estos casos, ¿no? Pero no cuando la presión está alta, ¿no? O sea, si la presión Claro, está en 60, es obvio que no. hay un componente no solamente ya estamos hablando de un cierre agudo, entonces quizás hay que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y a veces son ojos pequeños también, son ojos con longitudes axiales cortas, y en ellos tenemos que tener también cuidado en el cálculo del lente intraocular, porque también pueden dar sorpresas refractivas. En unos casos que me ha pasado un iris plató, el lente creo que algo de 28, 29, que calculamos y pues, en la práctica no hubo un desfase, pero lo calculamos con dos equipos, ¿no? Longitudes axiales pequeñas, que no llegaba a 20. Entonces, también hay que tener cuidado en esos aspectos de los cálculos del lente cuando son longitudes cortas. Sí, y también No, tener cuidado con el tema de la presión, ¿no? 60 es bastante presión para querer hacer de repente unas cirugías combinadas o algo más, porque creo que leí que con manitol tampoco había bajado ni con nada, no bajaba con absolutamente nada, ¿no? no, pero si es su segundo episodio, el primero tiene que haber bajado, ¿no? Ujú, porque dice 2,60. O sea, o Sí. hacerle el tema de Claro, tiene bajarla. que haber tenido un primer episodio donde ha bajado y ha vuelto a recrudecer, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que de repente con un día de diferencia, no sabemos, ¿no? Pero son casos donde obviamente si el cristalino es facomórfico ya no hay mucho que pensar, ¿no? Pero obviamente hay que bajar la presión antes de tiene que entrar con la presión más baja, porque si no hay un expulsivo Sí. seguro ahí, ¿no? Y exacto, y suavemente, porque si no entras y es como un globo lleno de agua. Y si es un ojo muy pequeño, igual podemos optar por una esclerotomía por si acaso, ¿no? Haya una efusión coroidea, ¿no? Las esclerotomías profilácticas funcionan en esos casos, ¿no? Ujú. Y Exacto. saben que en estos casos que ya tienen crisis, eh, ya están con las pupilas atónicas, ¿no? Entonces, en estos pacientes que ya la pupila no responde, he estado haciendo FACO, endociclo más pupilo, ¿no? Entonces, lo que hace la pupiloplastía es traccionar este tejido que ya
no funciona, no va a funcionar esa pupila ni hablar, y dejar el ángulo libre, pero en forma permanente, ¿no? Y en estos pacientes con estas crisis agudas, haciendo ese triple procedimiento, sí me ha resultado en que baja bastante la presión, ¿ah? No, y eso le evitas un problema al paciente futuro, ¿no? Porque si no, no queda con un deslumbramiento pues tremendo, ¿no? Sí, Así que, y no pueden enfocar y todo. Así que, no, sí, eso es un buen punto a tratar considerando el caso, ¿no? A ver, por ahí quedará alguna otra pregunta para resolver. Creo Que que ve ahí en el chat, ya no hay más. ya estamos hora y ujú. media. Se ha pasado rapidísimo el tiempo. Oye, sí, ¿no? Sí, así que por ahí simplemente una reflexión, ¿no? O sea, yo respeto mucho a los cristalinos hasta los 50 años, ¿no? Después de eso, no, pero en este caso, por ejemplo, que tiene 40 años, no es una excepción. Hay mayor riesgo, porque obviamente se ha visto que pacientes menores de 50 años tienen más riesgo de desprendimiento de retina cuando sacamos el cristalino, pero eso es parte del problema, a lo que yo me refería cuando escuché a Clementán, es parte del problema del cristalino, entonces ahí totalmente justificado pudiera ser, pero nuevamente es un caso probablemente que requiera una expertise, porque probablemente es un paciente que ya no dilata bien, probablemente la córnea puede haber sufrido opacidad y debe estar inflamada, hay que desinflamarla, probablemente haya menor recuento endotelial y probablemente tengamos que cuidar mucho esa córnea para que no se opaque después de la cirugía. Tenemos que tomar en cuenta lo que dice Carlitos con respecto al cálculo del lente. Tenemos que usar calculadores modernos para poder tener un lente intraocular lo más cercano a una biometría exacta. Y tenemos que tener en cuenta todas las complicaciones que se pueden presentar en esos casos. Entonces, no es solo decir, ah, quitamos cristalino, es decir, qué tipo de cirugía voy a hacer, cómo me voy a preparar, cómo voy a preparar a mi paciente y además tomar esa decisión sobre qué, si es suficiente que tenga cristalino o yo me atrevería a hacerle algo más de acuerdo a la necesidad del paciente. Que eso es lo que ya da estas pequeñas diferencias entre un cirujano y otro, ¿no? De acuerdo a las herramientas que podamos tener, ¿no? Porque depende, no todo el mundo tiene un endociclo, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer una... He visto que hasta en algún momento Paul Chu mencionaba que con micropulso él también le ponía transescleral, ¿no? Y que estaba pensando que eso podía revertir un poco modificar los procesos ciliares, ¿no? Nunca salió a la luz su trabajo, pero recuerdo que lo mencionó en el Mundial del 2000 de glaucoma de hace 2 años, ¿no? Que él estaba pensando que con transescleral modificaba la posición del cuerpo ciliar, ¿no? O sea, parecido a lo que hablaba Juan Carlos con el ICP, ¿no? Y hay algo también que hay que tener en cuenta que de las cataratas, ¿no? Hablando de eso de cuando se opera muy temprano, por ejemplo, de los 40 o 50 años, que las cataratas, las más difíciles, son las más maduras y las más blandas. Las más blandas porque te da la confianza que van a salir rápido, pero en estos casos de ángulos estrechos están muy pegados, como dices, al cristalino, riesgo de tocar el cristalino, operas muy cerca del cristalino y también no vas a operar muy cerca a la cápsula posterior. Entonces un paciente que de repente está en 20/20 se opera y finalmente va a caer en 20/50 con edemas maculares y todo un problema. Entonces sí es bueno siempre recordar que las cirugías de catarata en cataratas blandas son difíciles. No sé si qué opinan ustedes, pero para mí, cataratas blandas y cataratas extremadamente duras son las más complejas de manejar. No, sí, de acuerdo completamente. Sí, hay Sí, que estar, también. entrar con bastante respeto, así, más cuidado, ¿no? Como si fuera un museo operativo, yo creo. Sí, Exacto. la blandita, sí ¿Sí? hay que tener cuidado. Sí. Porque no muy adentro, no muy en la bolsa. Así es, te vas de frente a la bolsa, te traes todo con un No, poquito de sí, vitrio.
No, claro, son casos distintos. Hay que saber cómo afrontarlas y saber también que vamos a tener que sufrir un poquito, ¿no? Pero Sí. al fin y al cabo, eh, con el tiempo uno va haciendo tantas cámaras estrechas que como que te acostumbras, ¿no? A manejar esos casos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es parte también del aprendizaje que tenemos que tener, saber cuál es la- los límites. Hay una última pregunta, excelente. Dice, buenas noches, interesante discusión de extracción de cristalino versus IPL. Un comentario, conocí un caso donde un paciente se le ofreció una iridotomía periférica por sospecha de cierre angular. No tenía factor de riesgo para un cierre angular, pero tiempo después de esa consulta acudió por cierre angular. Los familiares reclamaron al personal médico por no haberle enfatizado la importancia del procedimiento. Es difícil conocer quién haría cierre angular o no. Efectivamente, es difícil conocer. Primero, yo creo que hay que decirle al paciente que no tiene ninguna enfermedad, que tiene un factor de riesgo. Segundo, mostrarle la evidencia sobre la incidencia de cierres angulares agudos, que es baja. Tercero, decirle que eso no significa que no sea un candidato que ocurra, porque nuestro país es un país que tiene incidencia de glaucoma de ángulo cerrado, sobre todo en mujeres, ¿no? Mayores de 50 años. Creo que también hay que decirle lo que no debe hacer, que es lo que no debe hacer con respecto a dilatación de pupila o fármacos. Y lo tercero, creo que, o lo último, ya no me acuerdo en qué número me quedé, es que ese paciente tiene que acudir a controles periódicos. Si no le hacemos una diatomía periférica, tiene que venir a tomarse la presión ocular, tenemos que hacer una gonioscopía siempre de control y tenemos que explicarle que los síntomas que podría sentir para que pueda acudir. Si es un paciente que, por ejemplo, no tiene posibilidades de acudir rápidamente a un centro médico, una idiotomía está completamente justificado. Eso está en los protocolos últimos. Y para añadirlo, los conceptos de cierre angular van a cambiar un poquitín, porque justamente ahora para el Mundial de Hawái, me contaba Fabián que se van a reunir y van a revisar un poco los conceptos de cierre angular en el consenso, ¿no? Por ahí me contaba que van a reunirse previamente y van a salir algunos conceptos nuevos que nos van a ayudar un poco a ordenar esta parte que a veces queda confusa. Por ahí hay otra opinión. Claro, como dice Santiago, no siempre el paciente con un cierre angular, de repente, así no tenga factores de riesgo, como dice, comentarle que haga un control es altísimo, ¿no? Una vez al año, porque que hay una probabilidad, puede haber una probabilidad de poder hacer un cierre. Claro, de repente no ha tenido factores de riesgo, pero ahí había, justo en estas discusiones son las que, vuestros trabajos son los que nos avisan, ¿no? Puede no haber un riesgo, pero de repente justo fue ella pues la premiada, lo que dice. Pero sí, comentarles que hagan sus controles, pues, ¿no? Y hay una probabilidad, porque como ha pasado acá, nos comenta el doctor, ¿no? Que le dijeron que no había factores de riesgo, pero después hizo el cierre angular, ¿no? Vieron a reclamar. Entonces, sí, comentarles que sus controles deben ser hechos. Pucha, excelente discusión, ¿ah? Justo como que en el Congreso como que nos quedamos ahí a medias, justo con esta charla de cierre angular y pacientes con glaucoma, ¿no? Yo creo que eh, algo de claro creo que hemos dejado en qué momento hacer una iridotomía y en qué momento extraer el cristalino también. Sí, y hay que tener en cuenta que estamos como dijo Santiago, ¿no? Estamos en un país de riesgo. Si nos ponemos a pensar cada uno de nosotros en nuestras consultas, todos los presentes, ¿cuántos ángulos estrechos vemos al día? Es gran cantidad de ángulos estrechos que hay en Perú, ¿no? Y hay estudios que muestran, en primer lugar China, en segundo lugar está Latinoamérica. Entonces sí hay que prestarle atención y siempre cubrirse en salud, ¿no? Como dijo el doctor Núñez, ahí lo que ha pasado es que no tiene factor de riesgo, tranquila. Señora, tiene factor de riesgo, entre meses la veo, signos de alarma son estos, si pasa algo inmediatamente le soluciona el problema en 1 o 2 horas, venga inmediatamente.
pero claro, siempre hay que informarle al paciente, tener en cuenta todo eso y cubrirse uno también de cualquier efecto adverso. No hay pacientes que no van a querer hacerse la iridotomía. Eso lo tienen que tener claro. El paciente dice, no, yo prefiero esperar, pero sí tenemos que tratar de siempre registrarlo e indicarles, ¿no? Y el papelito manda, ¿no? O sea, la foto y el VM nos va a ayudar para también protegernos bastante. Pero excelente discusión, ¿ah? Perfecta. Nada, yo quiero agradecer a todos, Carlitos primero, por la disposición de hacer este resumen, a la ponencia bueno, de Carlitos, sumarle la moderación y la discusión de Walter y Juan Carlos, y sobre todo a todos ustedes que han estado presentes, aportando o escuchando. eh, Agradecerles como siempre, tercer miércoles de cada mes. eh, se, se presenta el capítulo peruano de glaucoma, con alguna charla o ponencia. Estaremos anunciando próximamente la del mes de octubre. Y mencionarles que ya estamos, de todas maneras, nosotros, cocinando el séptimo Congreso Peruano de Glaucoma, ¿no? El séptimo Congreso Peruano de Glaucoma se, se va a dar en la ciudad de Paracas del 10 al 12 de abril del año 2025. El séptimo Congreso de Glaucoma, peruano de glaucoma, va a traer muchas sorpresas, estén atentos, separen sus fechas porque no va a ser solamente un congreso común y corriente, vamos a tener un congreso diferente, con actividades obviamente propias del lugar donde se va a desarrollar el Congreso, con la presencia obviamente de todos los expertos en glaucoma que ustedes conocen, que nos acompañan en el capítulo de glaucoma, y con invitados internacionales de lujo. Así que les voy diciendo que vayan separando esas fechas porque se viene con fuerza. Y obviamente pues va a estar Juan Carlos, Carlitos y Walter también ahí, no solamente en la participación, sino también en la organización, para que sea un congreso que todos disfrutemos y podamos también, eh, aprender. Gracias, Carlitos. Tu cierre, no sé si por ahí algunas Oh, palabras para cerrar. no, simplemente agradecer, Santiago, como presidente del capítulo, a Juan Carlos, a Walter y a todos los que nos han acompañado, los doctores que se han dado su tiempo, agradecerles. Bueno, simplemente decirles pues que sí, estuvo interesante las discusiones y pues nos sirve para retroalimentar y conocer un poquito más, ¿no? Gracias, gracias por la presencia. No, gracias a todos, de verdad. Un placer, de verdad, hablar con ustedes acerca de todos estos casos y al final es agradable llegar a un consenso entre todos, ¿no? Gracias, Santi, Carlos, Walter. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. Gracias a todos, un fuerte abrazo y que descansen. Nos Cuídense. vemos. Hasta luego. Chao. Buenas noches Chao, a chao. todos.